Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, programa número 19 de su primera temporada, aquí en Ona de Sants Montjuïc, en el 94.6 de la frecuencia modulada y a través de internet, marcando en el ordenador www.onadesans.cat. Construyendo Relaciones, un programa concebido y producido por Rudolf Helbrecht. Y, como es costumbre, mencionamos el equipo habitual al completo, encabezado por Juan José Barreto en tareas de técnico de sonido, Rudolf Helbrecht en locución, Francesc Galván también en tareas de locución, y recibid el afectuoso saludo de quien os habla, Eduard Martín, en tareas de dirección y locución. El tema de hoy es constelaciones familiares en las relaciones. Y tenemos como invitada a Carmen Gómez, psicoterapeuta y facilitadora de constelaciones familiares, para hablar del tema y aclarar toda una serie de cuestiones que van de lo más interesante a lo más importante. Familia, como es costumbre, le cedemos el testigo a Rudolf. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, compañeros. Gracias por estar aquí. Hoy es un placer para mí tener a Carmen con nosotros, porque además he aprendido de ella, de las constelaciones familiares, siendo en algún momento mi terapeuta, es un corto momento donde aprendí y descubrí muchas cosas de la familia del pasado, que te influyen en el presente y que quizás también en el futuro. Pues Carmen, es un placer que nos expliques hoy, esta noche, porque la gente dice qué importancia tiene la familia entre nosotros, ¿no? ¿Qué nos transmite la familia? Y lo importante es saber qué nos puede ayudar en esto las constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Que no hablamos de estrellas, creo, ¿no, Carmen? No. Buenas noches. Buenas noches a todos. Las constelaciones familiares se definen como una terapia sistémica y fenomenológica que nos sirve pues para precisamente reconstruir las relaciones dentro de la familia. ¿Cómo se hace esto? Vamos a empezar por el principio. Esto es lo creó Bert Hellinger, fue el creador de esta terapia. Él percibió que dentro de la familia había unos órdenes. Son tres leyes, para él son tres leyes, que cuando se cumplen el amor fluye a todos los miembros, pero cuando se distorsionan estas leyes de los órdenes del amor, entonces es cuando empezamos a tener pues problemas, confusiones. Buenas noches, audiencia, y buenas noches, Carmen, muchísimas gracias. Antes de entrar en las tres leyes que me parecen súper interesantes, dices, esto es para reconstruir los lazos dentro de la familia. ¿Qué tipo de gente es la que viene a visitarte? ¿Cuáles son los problemas típicos o los problemas más habituales con los que te encuentras? De todo tipo, desde problemas en relaciones de pareja, problemas con los padres, hijos que no se sienten felices, niños que no estudian y no saben por qué en un momento determinado, problemas de relaciones entre padres e hijos, ya lo he dicho, pero importantes, hasta el punto de dejarse de hablar, por ejemplo. Dentro de las constelaciones familiares caben muchas cosas, porque puedes constelar también un problema de salud, puedes constelar un tema laboral y un problema que tienes contigo mismo, alguna fase de tu vida que tú no has querido superar, pues podemos ver a través de las constelaciones qué es lo que ha podido pasar ahí. Carmen, has dicho algo que a mí me conmueve, que es el amor no fluye. Cuando el amor no fluye, ahí comienzan los problemas, naturalmente. ¿Cómo trabajamos esto desde la perspectiva de las constelaciones familiares? ¿Cómo los profesionales enfocáis esto? Y sobre todo para que nuestra audiencia lo pueda visualizar, casi que lo pueda tocar con los dedos. ¿Cómo se busca el equilibrio?
Vale. Voy a explicar, tal vez explicando cómo se realiza la terapia será mucho más fácil para los que nos escuchan entenderlo, ¿no? Una persona viene con un problema de relaciones, por ejemplo, vamos a plantear el problema de una madre con su hija, que bueno, tiene una dificultad para expresarse, para comunicarse, ¿no? Entonces viene la madre, a veces es la hija la que viene, vamos a poner que es la madre, y entonces bueno, nos plantea que tiene un problema, y entonces pueden ser sesiones individuales o sesiones en grupo. Si es una sesión en grupo, se busca un representante para la madre, para la hija, y entonces se ve qué dificultad hay ahí, qué dificultad emocional, porque una cosa es lo que sabemos y los hechos que suceden, y otra cosa es lo que hay debajo de esa dificultad, que puede ser que a lo mejor la mamá no mira con buenos ojos a papá, y entonces la hija está enfadada con mamá porque no mira a papá, y entonces no quiere hablar con ella porque está de parte de papá. Cuando hablas de representantes, dice hay que buscar un representante para la madre, ¿qué es un representante? ¿No es la propia madre la que viene? Es la propia madre la que viene, pero se elige a alguien del público que la represente a ella, que sea neutral, que no conozca. ¿Pero de la propia familia o se...? No. Normalmente vienen las personas a la sesión y viene en público. Entonces del público se elige un representante para esa madre y esa hija. Hay también otro método que es el que tú utilizas, que yo aprendí contigo, que es a través de figuras, de muñecos, muy interesante. Y tengo ahí, aprovecho ahora a hacerte algunas preguntas. Para que lo visualice el oyente, son unos muñequitos, no sé qué más. Los Playmobiles. Playmobiles, exacto. Los Playmobiles, que son muy curiosos porque hay de diferentes oficios y históricos y no históricos y tal. Entonces, neutros. Entonces tú pones ahí una bandeja que da ganas de llevársela de muñequitos de estos, ¿no? Uno vuelve a la infancia, qué bonito, ¿no? La cuestión es que tú dices, escoge un representante, que sería el representante de tu familia, tu pareja, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus abuelos y tal. Escoges uno de estos muñecos al azar, aparentemente, pero yo creo que también influye qué tipo de muñeco escoges, ¿no? Sí. Entonces, escoges un muñeco y se representa y tal, y ahí comienza la terapia en cierta forma, ¿no? Sí. Como para que la gente lo visualice. Que es importante qué muñeco eliges, cómo lo colocas dentro de las relaciones, dentro de ese círculo que hemos creado. Todo inconsciente, supongo. Todo inconsciente. Entonces, cuando los has colocado, eso es un mapa emocional de cómo vives tus relaciones internas con la familia. Entonces, cada muñeco significa algo. Claro. Cada muñeco tiene una representación, cómo están mirando los muñecos, cómo están, hacia dónde se miran, si se miran los hijos hacia los padres, o bien el padre está ubicado en otro extremo del círculo, ¿no? Hay que decir que, inconscientemente eliges, estás consciente, no estás hipnotizado, no hay ningún proceso de hipnosis, simplemente estás con el terapeuta te dice, elige a los representantes de tu familia, que en un orden tú eliges. Simplemente no es que te digan a tu padre, no, eliges a tus personajes, que puede ser un soldado, otro puede ser Los soldados son típicos de las personas que normalmente están acorazadas emocionalmente. Cuanto más sensible es la persona, más elige el soldado aquí para poner su coraza y no mostrar sentimientos y tal. A mí me dicen muchas cosas los soldados. Carmen, las figuras tienen una importancia capital, son clave porque evidentemente están simbolizando cosas a través de los muñecos, como estabais comentando hace un momento. Se presta la interpretación a poder respirar, visualizar todos los acontecimientos de los que somos herederos. Y es importante, yo creo que nos expliques lo que es la reproducción de un rol, es decir, de lo que es el factor hereditario, hasta qué punto nos hacemos responsables, somos conscientes de una carga emocional, y cómo el ser conscientes nos ayuda a conducirnos
a guiar a otros inclusive, pero en primer lugar con el autoconocimiento a través de vuestra gran labor de los facilitadores, que nos hacéis también de intérpretes de la cartografía emocional, y que es una cosa muy, muy hermosa y muy de agradecer. Bueno, a mí el ejemplo que más me impactó fue el que me explicaron, no lo viví personalmente, pero me explicaron el caso de una chica que llevaba siempre botas militares. ¿Vale? Esta chica no sabía por qué, siempre se vestía de militar. Y entonces, dentro de la constelación se descubrió que el abuelo había sido excluido de la familia porque había estado en el bando perdedor, o sea, en el bando de los republicanos aquí en España. Los rojos. De los rojos. Y entonces ella, para incluir a esta persona que había sido excluida, porque la abuela lo miraba como... Al haber sido perdedor lo despreció de alguna manera. Entonces la nieta tomó el rol del abuelo y se vestía de militar para dar fe de que esa persona tenía que pertenecer a la familia. Curioso e interesante. Eso nos lo cuentas dentro de una de las leyes. Sí. Que había. ¿Cómo son estas tres leyes? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues esas tres leyes, la primera es que todo el mundo tiene derecho a pertenecer, que es un poco la que acabo de explicar. Nadie puede ser excluido, incluso por hechos muy, muy, muy graves. Si son muy graves, Bergelinger le da un poco de... Pero todo el mundo tiene derecho a pertenecer. Todo el mundo tiene que estar en tu corazón, haya hecho lo que haya hecho. Y después la otra es el orden, o sea, los que van primero tienen más privilegios que los que vienen detrás. Esta tiene matices dentro de... Porque si dentro de la familia, o sea, los padres tienen privilegios sobre los hijos, porque han nacido los primeros, porque tienen más conocimientos, porque han llegado antes. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de los sistemas, entonces, si tú creas tu propia familia, entonces la familia que has creado tiene privilegios sobre de la que vienes. Y nos faltaría un tercero. Simplemente una pregunta. Cuando creas familia, eliges pareja también en base a esta constelación familiar. Sí. En base, bueno, en constelaciones familiares se dice que no te casas con una pareja, te casas, son 6 personas las que se casan, no sé, tus padres y los padres de las otras personas. Normalmente se tiende a completar el sistema familiar de la otra persona. Sigue con la tercera. Ahora que es que me vienen las preguntas así, me llegan y tengo que... Bueno, la otra es, la última ley es que todo tiene que estar compensado, o sea, en las relaciones el dar y el tomar tiene que estar compensado, o sea, y equilibrado, especialmente en la pareja. En el único sitio donde no se puede compensar el dar y el tomar es de hijos a padres. O sea, los padres dan porque dan la vida, dan lo más grande que hay, que es la vida, y el hijo esto no lo puede devolver a no ser que tenga hijos. Entonces le da la vida. O sea, es el único que es unidireccional. El amor siempre es bidireccional, o sea, el dar y el recibir tiene que ser compensado siempre. Es malo dar demasiado, pero también es malo no saber tomar. Hay personas que no saben recibir y eso también es malo y eso también descompensa los sistemas. Carmen, a mí me preocupa especialmente esto de, lo acabas de mencionar ahora, no saber recibir, pero más aún cuando alguien se cierra en banda y no quiere recibir. ¿Cómo se enfoca el asunto? Bueno, hay que saber qué le ha pasado a esa persona para que no quiera recibir, o a lo mejor es que está recibiendo demasiado, está recibiendo tanto que no se ve capaz de devolverlo, porque la necesidad siempre es de compensar. Claro. Esto es innato. Es innato. Compensación. Esta es la compensación, es una ley, es la ley del amor. Entonces puede ser un error dar demasiado. Sí, totalmente. Una pregunta. En constelaciones, sí. Ahora se me ha ido. Se me ha ido la pregunta. Pero decimos a la terapia constelar, ¿no? Se puede constelar varias veces porque es muy emocional la terapia. Entonces llegas
diría yo, aquí casi tener un shock. Me imagino que en un momento dado, cuando te das cuenta de todo lo que te influye en tu vida actual, lo que te ha influido toda tu familia, toda esta constelación familiar, ¿se puede hacer la terapia? ¿Cuánto dura una terapia? ¿Hay una media? ¿A todas las edades se puede hacer una terapia de constelaciones familiares? Sí, a todas las edades. Hay gente especializada con niños, pero eso tienes que estar especializado en el... se recomienda hacer una constelación cada 4 meses. Cada 4 meses. No antes, porque estás trabajando con todo el inconsciente y el inconsciente necesita tiempo para repararse. Entonces, si haces otra constelación demasiado pronto, puede que te quedes, que no hayas todavía integrado lo anterior, o sea, todavía se tiene que estar resolviendo lo anterior. ¿Se resuelve a base de trabajar el pensamiento sobre lo que te pasó en eso o es inconsciente? Es inconsciente, totalmente. Es inconsciente. A veces ves los resultados al cabo de un año. A veces son inmediatas, son hacer la constelación y tener ya consecuencias, pero a veces es a largo tiempo. Ponnos algún ejemplo para que lo veamos más claramente. ¿Qué cosa se podría solucionar enseguida? ¿En qué casos te has encontrado? No te puedo dar ejemplos porque depende mucho de la persona y de lo que estás... Claro, depende de la profundidad. Si tú trabajas un transgeneracional trabajas, por ejemplo, esta chica que tiene que integrar al abuelo, pues a lo mejor le va a costar más tiempo que si es una cosa pues con papá y mamá, que es como más inmediato. Porque, querida audiencia, no solo sirve para tratar temas de la esfera más íntima, la pareja, la familia, sino que también cuando una persona ha comprobado en carne propia el funcionamiento y los beneficios de las constelaciones familiares, se anima a poner la lupa, a fijarse en determinados aspectos, en áreas de mejora, en ámbitos como por ejemplo el laboral, el trabajo. Carmen, cuéntanos específicamente alguna experiencia de mejoras y sobre todo de facilitar todo lo necesario para prestar la atención y cambiar unos hábitos que lo pedían a nivel de trabajo, hacer cambios para que la gente crezca. Normalmente al trabajo nos llevamos a nuestra familia. Normalmente el jefe suele ser nuestro padre. Entonces ahí, digamos, muchas veces tenemos que mirar a la familia para poder arreglar algo en el tema laboral. Porque nos estamos llevando una estructura, un arquetipo muy interno nuestro. Entonces, arreglando la familia, lo laboral se puede arreglar muchas veces. ¿Hacemos un reflejo de nuestros padres con nuestros jefes? Muchas veces sí. El jefe que a mí me puede gustar es el más parecido a mis padres, digamos, a la educación que me dieron a mí. Es un poco el jefe que me puede llegar a gustar más o todo lo contrario. O todo lo contrario, te puede realmente, depende de cómo ha sido tu relación con tus padres. Claro. Volviendo a las 3 leyes que contabas, dices que todos tienen ese sentimiento de pertenencia y todos pertenecen, y hablabas de una exclusión y tal. ¿Uno se puede excluir dentro de toda una relación, de toda una constelación, de manera voluntaria? No, normalmente te excluyen. Si te excluyes, yo en la constelación no lo he visto. Yo he visto personas que se excluían de la familia, pero normalmente las personas que se excluyen de la familia es porque están representando algún familiar que es excluido. Uh-huh. Y entonces ellos se excluyen para que eso se ponga en evidencia, que hay una exclusión. Como la chica de las botas. Como la chica de las botas, por ejemplo. Un tema que me preocupa, dentro de poco vamos a hacer un programa que se llama La relación con el duelo. Entonces allí estaba pensando justamente la relación cuando un familiar se te muere a temprana edad, ¿no? Entonces me imagino que esa constelación cambia. ¿Cómo llevas el tema ese de la constelación familiar con seres que has perdido, quizás a temprana edad
O no sé si, o con el duelo en sí, la constelación familiar con el duelo, no sé cómo lo ves. Fenomenológicamente esa persona sigue estando dentro de la familia y sigue perteneciendo. Aquí lo que tendrías que constelar es cómo has vivido la marcha de esa persona el duelo, en vida. Claro. O la marcha, si lo has aceptado, si no lo has aceptado, si tenías cosas pendientes con esa persona, eso sí que se podría constelar, pero la persona está todavía. De hecho, nosotros estamos mirando hacia atrás antepasados que no hemos conocido. Claro, 3, 4 generaciones Exacto. detrás se trabaja. Se puede trabajar. Curioso. Pero tú quizás esa gente no la conoces, porque yo no sé ni quién era mi tatarabuelo. No, pero tú tienes parte de su ADN. Sí, eso es cierto. Entonces, y además, está el campo de Sherlock que de alguna manera dice que hay una conciencia de familia y está todo integrado ahí, en esa conciencia. ¿Llevas las emociones en el ADN? Quizás. En parte, ¿no? En parte el ADN tiene todo tu perfil psicológico o emocional, físico, y entonces si tienes tiene una el parte, carácter del padre. Ahí está, eso es lo típico. Y eso está en el ADN, claro. Y eso es posible que esté en el ADN, ¿no? Es fácil que esté en el ADN. Carmen, ¿es posible, de alguna manera, que a través de un trabajo riguroso, constelando con el cariño necesario por parte de quien necesita precisamente comprender todas sus circunstancias, su herencia familiar, es posible que no solo se pueda sanar, reconducir un problema actual, sino que de alguna manera podamos crear unas buenas bases, una buena construcción emocional para el futuro y para las generaciones venideras de todo el clan? Sí. De hecho, cuando reparas, no reparas tú, reparas toda la relación. O sea, cuando haces una constelación, estás reparando lo que ha pasado y todo lo que es la conciencia colectiva de esto. Entonces, afecta a los que vienen detrás, a los que están a tu lado y los que vendrán después, porque ya no les dejas la carga emocional de ese nudo que había. Curioso. Y la terapia transgeneracional, ahora me ha salido la palabra, transgeneracional, ¿es lo mismo que la sistémica? ¿Qué es una cosa y qué es otra? ¿Entra dentro del paquete de constelación familiar? Sí, entra dentro del paquete de constelación familiar, sí. Porque trabajas transgeneracionalmente también. ¿Y sistémica, para los oyentes, qué sería en ese sentido? Que pertenecemos a un sistema. Un sistema. O sea, es la teoría de los sistemas. O sea, dentro de un sistema, en el familiar concretamente hay 3 leyes. Pues de alguna manera es lo que intentamos reparar. Querida audiencia, y cuando son las 21:35 aquí en precisamente la más bella ciudad imaginable, la ciudad de los prodigios, Barcelona, aquí en Construyendo Relaciones, que toca, querida audiencia, música. No os vamos a pedir que nos bajéis una estrella azul, pero sí que disfrutéis de este tema que os dedicamos con todo el cariño. Yo no te pido, en la voz de Pablo Milanés. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar.
arriesgar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente? Si es que siempre van a hablar. Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. No te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Después de escuchar esta bella melodía en la voz de Pablo Milanés, continuamos aquí en Construyendo Relaciones, en una de Sans Montjuïc francés. Tienes un mensaje importante que darle a la audiencia. Un mensaje y una novedad. Estrenamos el Twitter. Vamos a tener a partir de ahora, cualquiera de vosotros podéis participar siempre y cuando retuiteéis en nuestro Twitter, que es @c_relaciones. Ahí nos encontraréis, Construyendo Relaciones, y ahí nos podéis dejar vuestros comentarios, que los saldrán en antena, y si son preguntas, cualquier tipo de comentario y pregunta, lo lanzaremos aquí a la mesa. Rudolf, querías empezar a plantearle unas preguntas más que interesantes a Carmen. El tema, ¿qué temas se pueden constelar? ¿Qué ejemplos tenemos? Porque todo se puede constelar, Carmen, todo tipo de las relaciones, porque hay gente que tiene problemas con relaciones, ya sea de pareja, con los hijos, con la familia, con los padres. Entonces, ¿eso es constelable? ¿Se puede decir así? Todo es constelable. Todo es constelable. Sí. Pero explícanos un poco, porque ya que nuestro programa va de constelaciones, perdón. El programa va de constelaciones, pero nuestro programa va de relaciones, ¿no? De construir relaciones. Y construir relaciones no es siempre tan fácil cuando tenemos problemas y antecedentes familiares, sí, que nos impiden quizás esto. ¿Cómo se resuelve? ¿Hay casos? Cuéntanos algunas historias, si puedes. Normalmente cuando tienes problemas de relaciones es porque estás implicado en algún
en alguna de las 3 leyes estas que hemos contado. El caso más, uno de los casos que yo he vivido personalmente es de una persona que vino y sistemáticamente tenía problemas con sus parejas, o sea, no llegaba a tener una relación realmente satisfactoria, plena y tal. Y entonces cuando pusimos los muñecos, porque yo trabajo en individual, vimos que él no se colocaba en el lugar que le correspondía como hijo, sino que estaba justo detrás de los padres al mismo nivel que los abuelos. Y entonces vimos que su implicación era que, digamos de alguna manera, se sentía tan leal a los abuelos que él tampoco podía permitirse tener una buena pareja como habían tenido sus abuelos. Curioso, ¿y qué pasó? Al hacerse consciente de que eso no era suyo, era las relaciones de sus abuelos con sus abuelas, precisamente una era muy celosa y la otra, las dos eran muy celosas, y precisamente él había tenido parejas muy celosas, y al ser conscientes de que eso formaba parte de otra generación, pues pudo trascenderlo y ver que no hacía falta que repitiera otra vez lo mismo que habían hecho sus abuelos. Y cuando la gente se da cuenta de esas cosas, porque tú, por lo que cuentas, todo esto está en el inconsciente y trabajamos y siempre reaccionamos con el inconsciente. Cuando nos hacemos consciente de eso, ¿todo el mundo acepta las soluciones? ¿Todo el mundo se da cuenta y acepta lo que le está pasando? No, hay veces que uno no es capaz incluso de ver que le estás proponiendo una solución. Está tan implicado, tan ofuscado, que es complicado. Pero sí, con el tiempo las constelaciones al final acaban haciendo mella, y muchas veces el resultado se ve al cabo de un año. No necesariamente tiene por qué ser inmediato. Es importante, ¿no? Porque el creer o en aceptar lo que le dices a una persona que está haciendo la terapia, porque me imagino que no todo el mundo puede ser consciente y decir, esto viene porque yo estoy representando la figura de mi bisabuelo, de mi abuelo, en esta relación de familia y en las relaciones con la gente, en las relaciones que tengo, ya sea de pareja, con padres y tal, ¿no? No es fácil de aceptar para todo el mundo, quizás, como el que es creyente, no es creyente, no sé si... Hay personas que son muy racionales y lo tienen que racionalizar todo, y entonces les cuesta ver que hay un vínculo que se puede estar dando, y como no es racional precisamente, que es un vínculo emocional, les cuesta mucho aceptarlo. Carmen, ¿y cuando una persona no es consciente que está ejerciendo un rol que no le corresponde y que debe, de alguna manera, aprender de una forma cariñosa, asertiva, bajo la amable guía de un facilitador, una facilitadora, cómo reacciona el individuo, cómo reacciona la persona en la intimidad de la terapia cuando a las claras se le demuestra que tiene que cambiar el rol que ocupa? Es cuando, las personas vienen porque vienen por una insatisfacción, o sea, hay algo que les mueve y no saben qué es. A veces la solución es muy evidente y les abres otra mirada. O sea, la intención siempre de la terapia es abrir la mirada de otra manera, a poder verlo, a poder ver soluciones. Que las tome la persona o no las tome, esto ya... porque además no depende del terapeuta, depende también de lo que le va a suponer también aceptar esos cambios, ¿no? ¿Se le hace seguimiento una vez hechas las diferentes sesiones? ¿La gente puede recurrir otra vez a vosotros para ver cómo está yendo, cómo está evolucionando? Sí, es conveniente hacer seguimientos. Es conveniente. ¿Cada cuánto, más o menos? Porque la constelación, decías, cada 4 meses, más o menos. Sobre un mismo tema cada 4 meses. Tú puedes constelar varios temas y puedes
Yo no me saturaría, ¿eh? Yo siempre propongo una vez al mes, si quieres tocar, aunque estés tocando temas diferentes, porque ya te digo, el trabajo es muy subconsciente, entonces ahí tiene que haber un trabajo de cambio. Las neuronas tienen que tomar otras vías para de forma de funcionar, ¿no? Ese otros cambio caminos. de hábitos, hay que cambiar el hábito, Exacto. ¿no? Digamos, y eso lleva un tiempo. No has construido este hábito en un día, sino, por lo tanto, el deshacerlo tampoco se hace en un día. Se tiene que crear uno nuevo, además. Entonces eso cambia a lo largo de un tiempo. Carmen, yo quería, sobre todo, que nuestra audiencia tuviera una visión panorámica amplia de lo que es construir una relación, sobre todo conciliando lo que sucede en la consulta de vosotros los terapeutas y lo que ha de aplicar la persona en su vida diaria. A mí me parece que es muy importante subrayar, poner el acento en la coherencia entre lo descubierto, lo hablado, lo vivido, esa mirada que se abre, ese renacer de alguna manera, y la oportunidad tan importante que es saberlo comprender y sobre todo aplicarlo a todas las facetas de nuestra vida diaria. Mira, es complicado esto, porque al ser una terapia tan emocional, no necesitamos entenderlo racionalmente, con lo cual no hay nada que hacer. O sea, es una comprensión casi inmediata. Es diferente con lo que te propone esa comprensión de cambios que tengas que hacer en tu vida en ese momento. Eso es muy diferente, que puedes optar por, digamos de alguna manera, olvidarlo o no. Pero hacer, en realidad, no es necesario hacerlo. O sea, que más bien es no dejarnos llevar por creo, pienso que tengo que hacer un cambio, sino siento muy dentro de mí que debo dar un paso en otra dirección. De hecho, te recomiendan que después de la constelación no hables de ella, al menos durante una semana, para que todo lo que se ha vivido y se ha sentido en la constelación no sea, digamos, de alguna manera tocado por la mente, por la racionalidad. Exacto. Cuéntanos algún ejemplo de éxito, que el que más te venga rápidamente a la mente. Normalmente siempre es el que más recordamos. Sobre todo interesante el tema de parejas, ¿no? Relaciones, parejas. Bueno, de padres-hijos, uno muy evidente, y además que está muy a la orden del día, es de unos padres, de hecho vinieron los dos, que estaban muy preocupados porque una hija adolescente de 15 años, pues estaba buscando a hombres mayores a través de internet, o sea, sexualmente se estaba, digamos de alguna manera, proponiendo, ¿no? Y entonces estaban casi escandalizados porque no sabían qué hacer con esa niña y con lo que estaba pasando. Entonces, durante la constelación, porque aparte haces una pequeña entrevista, y entonces explicaron que esta niña había sido concebida a través de inseminación porque él no era fértil. Entonces había sido el semen de otro hombre el que estaba en esta niña. Y entonces lo que se vio en la constelación es que esta niña estaba buscando al padre biológico. ¿Por qué? Porque el padre no había aceptado y de alguna manera estaba enfadado porque hubiera sido otro hombre el que hubiera concebido a esta niña. Entonces, a través de la reconciliación de la aceptación de este hombre hacia el otro, la niña pudo, digamos de alguna manera, normalizar su... ¿Y cómo se transmite del sentimiento, como bien decía Edward, que ya no es lo que tienes que hacer, sino lo que tienes que sentir? ¿Cómo se transmite el sentimiento del padre para que la hija deje de repente de actuar de esa manera? Mira, dentro del trabajo de esa constelación, lo que se hace es, de alguna manera, el representante del padre, porque esto fue una constelación en grupo, entonces el representante del padre, digamos, dice unas palabras sanadoras que normalmente es: te reconozco,
quiero, te llevo en mi corazón, gracias por haberme dado a esta hija, hacia el otro hombre. Una vez que tú reparas y aceptas e integras a ese hombre, como es un excluido, lo que hacía la niña era incluirlo. Entonces ese excluido lo vuelves a integrar en tu sistema familiar porque pertenece a tu sistema familiar esa persona. Bueno. Entonces todo se repara, todo está en su lugar. Ya no, la niña no necesitas hacer nada con la niña porque ella ya puede contar con que tiene otro padre. En el inconsciente, no hace falta decírselo a ella, tampoco. Pregunta concreta sobre la metodología de trabajo en constelaciones familiares. ¿Se utiliza hipnosis, PNL, programación neurolingüística? ¿Se utilizan qué técnicas psicológicas, qué técnicas se utilizan en la constelación familiar? Nada, es el lenguaje fenomenológico lo que se trabajan frases sanadoras. O sea, los representantes, si es en grupo, la persona no tiene que decir nada porque no se le incluye dentro del trabajo, sino que son los representantes los que dicen frases sanadoras hacia los representantes donde tienen el problema. Y si, en cambio, si es en sesión individual, sí que entonces es la propia persona que viene la que dice esas frases sanadoras. Pero siempre con su representante. Entonces, en el representante, que es una persona, ¿lo elige también la persona que recibe la terapia? ¿Es la que elige, yo quiero que sea que representa a mi padre? Se pide permiso, la persona que le va a representar acepta o no acepta, hay personas que no aceptan. Y bueno, entonces lo sacas, digamos, al centro del grupo. Y entonces se deja un espacio de tiempo para ver cómo reaccionan los representantes, hacia dónde miran, cómo se miran, qué gestos tienen. Por ejemplo, cierran los puños, están enfadados, se tapan la boca, es un secreto. O sea, te van dando signos de que ahí está ocurriendo algo. Bien, interesante. Una tuitera nos tuitea que tiene un niño que no hay manera que estudie, que no hay manera de que se concentre. Nos dicen que no tiene el TDA, pero que no hay manera de que se concentre. ¿Crees que con una constelación se podría llegar a conseguir que un niño, por ejemplo, que tiene este tipo de problemas o cualquier otro pueda llegar a solucionarse? Sí, hay que ver qué está pasando en casa. Todo es cómo están las relaciones entre los padres o incluso los padres con su propio trabajo, qué es lo que le preocupa a ese niño que no puede concentrarse en su vida y está pendiente en otro lugar. O sea, no solamente puede ser que sea hiperactivo él solo, sino que te puede tener causas por la familia. Qué interesante, muy interesante. Carmen, ¿cómo pueden contactar los oyentes contigo? Yo estoy en Granollers en este momento y en Barcelona también tengo una sede. A través de mi página web, que es www.terapiasagranollers.com, o mi número de teléfono, que es el 619 79 15 39. También tengo consulta en Barcelona. Muy bien, Carmen, y para despedirnos, muchísimas gracias. Hay tanto que hablar de las constelaciones familiares, pero nos has dado un punto, y a los oyentes creo también, para despejarnos esas dudas que tenemos sobre qué es, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar nuestras relaciones, quizás basándonos en esto, en las constelaciones familiares. Gracias nuevamente por venir, y aquí siempre serás bienvenida en casa. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Querida audiencia, siempre con el deseo de que hayáis disfrutado la edición de hoy de Construyendo Relaciones, programa 19 de la primera temporada. Como es costumbre, ya es ley, damos las gracias al equipo habitual encabezado por Juan José Barreto, nuestro técnico de sonido, Rudolf Helbrecht, nuestro fundador y alma mater, Francesc Galván, compañero en tareas de locución, y el saludo, como siempre, afectuoso de quien nos habla en tareas de dirección y locución, Eduard Martín. Muy próximamente vais a disfrutar aquí en Ona de Sants Montjuïc de un programa nuevo de Construyendo Relaciones dedicado a las relaciones del duelo. Y no mucho más. Como siempre, estamos disponibles en Facebook, os esperamos en Twitter y también no olvidéis visitar nuestra página web www.construyendorelaciones.com.
www.construyendorelaciones.com. Anunciamos a nuestros compañeros que vienen a continuación. Os dejamos con las expertas y divertidas manos del equipo que hace la música que nos parió. Cuidaos mucho, seguid construyendo relaciones excelentes y hasta la semana que viene. Abrazos. Chao.